hablo por mí, pero ya hablará enseguida el profesor Conil, y a mí me toca presentarle a él. Jesús Conil Sancho es profesor de la Universidad de Valencia, catedrático de Filosofía Moral y Política, actualmente en situación emérito. Él estudió en Alemania, sobre todo en Múnich, luego amplió estudios en Bonn, en Frankfurt, volvió a Múnich, en St. Gallen, que está en Suiza, en Notre Dame, que está en Estados Unidos, y es miembro de diversas asociaciones que practican y fomentan y elaboran la mejor filosofía del mundo. Por ejemplo, es miembro del Seminario Zubiri. Podría decir muchas más cosas de su trayectoria vital, pero voy a centrarme en sus libros. Las obras que él ha escrito yo creo que merecen ser leídas y meditadas. Y, por ejemplo, las dos últimas son las que más voy a mencionar. En 2019 publica un libro que se titula Intimidad corporal y persona humana, de Nietzsche a Ortega y Zubiri, en la editorial Tecnos de Madrid. Y en 2021 publica otro librito interesantísimo a mi juicio, que se titula Nietzsche contra Habermas, genealogías de la razón. También en Madrid, editorial Tecnos. Entonces, lo esencial de la trayectoria de Jesús Conil, a mi modo de ver, es su pasión por la filosofía para, además de hacerla bien, llevarla al público y que se pueda aprovechar en éticas aplicadas, que se pueda aplicar en ética de la empresa, que él también ha practicado sigue practicando durante muchos años, y es miembro de la Fundación ENNOR para la ética de los negocios y las organizaciones, que él junto con Adela Cortina fundaron hace ya más de 25 años, ¿no? 30. Más de 30 años. Y entonces, bueno, pues también ahora celebramos los 30 años de esta asociación de la que ellos son también cofundadores, si no estoy mal informado. Adelante, Jesús. Bueno, no sé si han visto, muy buenas, y yo creo que esto es un atentado contra la salud, el tener que estar aquí. Supongo que tanta gente de sanidad tendríais que levantaros y decir, hasta aquí hemos llegado y nos vamos. Pero a mí me tocaba estar aquí. Entonces, eso depende de vosotros si nos levantamos y nos vamos. ¿Vosotros diréis o haréis? ¿Qué hacemos? ¿No? Pues, bueno, vuestra es la culpa. Yo no puedo más que empezar diciendo que aquí en el título pone, si os habéis fijado, dice diálogo compartido. Por lo tanto, en realidad somos dos conferenciantes. El pequeño detalle, pero que puede pasar desapercibido. Por eso yo tengo que presentar al presentador, aunque sea rápidamente. Emilio Martínez Navarro, catedrático de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Murcia. Hizo la tesis sobre Rawls con Adela Cortina, curiosamente, por tanto estamos en familia, si se puede decir así, en familia intelectual, vida intelectual, que no es fácil. Pertenece a un grupo de investigación de bioderecho. Yo voy a resaltar solo también cosas que son importantes para que nos conozcamos mejor, para seguir trabajando juntos. Ha extendido la bioética y nuestra asociación en lo posible en América Latina, y de sus publicaciones voy a resaltar dos solamente, que son también de mucho interés. Ética de los profesionales, en Desclée de Brouwer, que también es una de las tareas de esta asociación, y Ética del desarrollo de los pueblos, que trata fundamentalmente de inspiración en Amartya Sen y en un clásico menos conocido, pero de una categoría extraordinaria, profesional y personal, fallecido, Denis Goulet. Denis Goulet, profesor en esa universidad que tú has citado de Notre Dame en Estados Unidos. Así que ya tienes la presentación. Y antes de empezar, tengo que hacer dos aclaraciones. La primera es que no puedo dejar de felicitar a esta asociación, a la que me siento muy orgulloso y muy honrado de pertenecer desde su primer momento, de felicitar a Diego Gracia, nuestro maestro, por lo menos
para mí, creo que para muchos de nosotros, a Lidia Feito, nuestra presidenta, a Javier Júdez, infatigable, simpático. ¿Es verdad? ¿Es que es verdad? Es que es verdad. Yo, si no lo creo, no lo digo. A todos los buenos amigos que agradablemente me habéis saludado en la entrada y a los que os he saludado de todo corazón, todos los buenos amigos con los que compartimos este proyecto, a Abel Novoa, también de aquí, y a muchos otros que podría citar, pero me comprenderéis que vamos a entrar en materia. Y una segunda aclaración. Estoy en Cartagena. En Cartagena es la ciudad a la que llegamos en un 600 en el año 1978, Adela Cortina y yo, recién llegados de Alemania. Y ahí conocimos, en el año 78, conocimos a este personaje que acabo de presentar, que es Emilio Martínez. Como comprenderéis, yo era joven con que él, pues prácticamente un niño. Disculpad esto, pero era irremediable que tuviera que decirlo, aunque fuera no solo por justicia, sino por exigencia del corazón. Vamos al tema. El tema tiene que ser muy rápido y mi planteamiento es que tratemos de las tres cuestiones muy rápidamente, de la complejidad, y esa complejidad tiene que llegar a uno de los elementos que ha sido aludido, porque desde Margarita Voladeras ya lo ha explicado como conferencia marco, y ha ido señalando los diversos factores de esa complejidad. A ello se ha añadido en la primera mesa uno de los factores que a mí también me parece más relevante, y es la economía de la salud, en la que yo me he visto y me vi involucrado en gran parte por Diego Gracia, que me empujó, y por Javier Gafo, que me empujó a meterme en ese tema. Y por lo tanto, pues me he sentido muy concernido en esa mediación. De todos modos, el factor que nos han encargado a nosotros es llegar hasta ese nuevo factor que es la posmodernidad. Este sería el planteamiento. Bueno, más que posmodernidad es posverdad. ¿Has dicho posmodernidad? ¿Has dicho posmodernidad? Sí. Perdón, Pero, verdad. el título... Es que como a los alumnos, si me permitís, la primera clase siempre digo, y por si les digo, seguro que me equivoco, seguro. Lo que voy a intentar siempre, y os puedo asegurar, es que no os engañaré, nunca. Pero que me voy a equivocar, seguro. Está claro. Adelante. Bueno, pues que se titula esta mesa Diálogos sobre bioética, complejidad y posverdad. Pero todo esto bueno, si habláramos de bioética podríamos contar su historia, pero incluso en este congreso se ha contado ya varias veces cómo surgió la bioética. La complejidad pues ya se ha tratado en varias conferencias que hemos tenido ocasión de escuchar, y de la posverdad no se había hablado todavía, pero es un elemento que ha aparecido más o menos recientemente como algo disruptivo, algo que está enturbiando la confianza en la ciencia, que está enturbiando la convivencia política, algo que nos está molestando y que queríamos tratarlo en este congreso porque de alguna manera también está influyendo en la relación clínica, también está influyendo en todas las actividades de la bioética. Entonces, me gustaría que empezaras tú comentando cómo ha surgido históricamente este fenómeno, porque seguro que la posverdad no ha caído del cielo. Es algo que se ha ido construyendo históricamente y que tiene unos antecedentes históricos en el proceso de racionalización que se viene haciendo operativo, ¿no? Que se viene viviendo desde los orígenes de la modernidad, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso de racionalización y por qué hemos llegado hasta este escenario un poco lamentable? Bueno, lo hablábamos para presentar un contexto, como dice Emilio, el contexto de ese proceso por el que los llamados procesos de racionalización complejos que esta mañana se han introducido, y que esos procesos de racionalización, que son fundamentalmente,
por eso conviene reconstruirlos, porque la complejidad al final es enorme. Procesos económicos. La complejidad del mundo económico en su doble vertiente. Antes se nos explico, la financiación y la gestión. Antes habéis nombrado a Ortún y López Casanovas. Estos hacían furor, ¿verdad? Desde la época de la economía de la salud. Y los tuvimos que gozar y sufrir, las dos cosas. Lo digo por lo menos por experiencia. Entonces, hay procesos de racionalización que introducen mediaciones. En política lo mismo, en derecho lo mismo. Y nosotros tenemos que llegar a nuevos procesos de presunta racionalización que siempre tiene. Cada uno de estos procesos tiene un lado positivo porque son expresión de la libertad e incluso en algunos la justicia, por ejemplo, las mediaciones del mercado, del Estado, con todo, pero tiene el lado negativo. Bueno, pues nosotros vamos a ver también en el ámbito de la posverdad que surge en las racionalizaciones comunicativas, porque si algo se ha transformado radicalmente, son los procesos de comunicación a través de las tecnologías, igual que en la economía, igual que en la política, igual que en la medicina, se ha transformado tecnológicamente, pero en la comunicación se nos ha hecho la vida muy difícil. Antes se ha hablado, y lo comentaremos, las nuevas enfermedades que están señaladas por todo el mundo. La ansiedad, la depresión, los suicidios. No sé, en vuestras comunidades. En Valencia se ha creado una unidad de prevención del suicidio en los institutos de enseñanza media. No lo habíamos conocido en la vida. Y una de las razones, no es la única, pero una de las razones es el uso de las tecnologías abusivamente. Entonces, hay una especie de maldición de la modernidad. Nuestros maestros de la Escuela de Frankfurt hablaban de la dialéctica de la Ilustración. Pero es que yo creo que más que dialéctica es una maldición. Y tendremos a ese destino, como han llamado otros, a ese destino que es una maldición, tenemos que buscarle algún remedio y para eso estamos aquí. Entonces, ahí es donde situaría yo, en el ámbito de la comunicación, un aspecto de perversión de la comunicación es esto que se denomina la posverdad. Ahora lo he dicho bien, ¿no? Sí. ¿Qué te parece? ¿Se lo Bueno, situamos ahí? pues sí, y podríamos empezar a aterrizar en el término posverdad. ¿Qué es exactamente la posverdad? Bueno, yo diría que no es simplemente que circulan una serie de bulos por las redes y la gente los cree, no, es un fenómeno más complejo. Es todo un sistema de mentiras, todo un sistema de falseamiento de la realidad que en muchos casos tiene detrás unos intereses, pero que es todo un sistema. No es simplemente un arbolito, es un bosque. La metáfora del bosque nos indica que no es simplemente un número de árboles, sino que entre ellos y en el ambiente en el que se forma entre ellos hay todo un ecosistema. Entonces, con la posverdad pasa, a mi modo de ver, algo semejante. El asunto es que muchas personas van llegando a la conclusión de que, bueno, de que todo da lo mismo, todo es relativo, nada es comprobable, la ciencia no es confiable, la gente miente continuamente y entonces pues no hay manera de salir de ese nuevo sistema al que podríamos llamar posverdadero o sistema de la posverdad. Se pierde lo que podríamos llamar la voluntad de verdad. Se instaura la idea de que ya no es posible encontrar una verdad en ninguna parte, incluso que no es necesario, porque al fin y al cabo pues todos son choques de intereses. Ahora viene este señor Putin y se enfrenta con Occidente y él tiene su verdad y nosotros tenemos la nuestra y luego los chinos y luego no sé qué, pero como que son todos juegos de intereses. No hay una verdad a la que podamos aspirar todos juntos, justamente en un contexto en el que necesitamos soluciones
de todos juntos. Por ejemplo, frenar el cambio climático, frenar la contaminación de los océanos, frenar todo ese deterioro ecológico que es responsabilidad de todos, porque no puede ser de un solo país. A través de esos procesos de racionalización a los que tú has hecho alusión, pues se han desarrollado pues una serie de procesos que tienen que ver con que todo se puede convertir en mercancía, por ejemplo. Otro, que eso tendría que ver con el deterioro del mercado, ¿no? El mercado llega a ser, de ser un instrumento, pasa a ser un fin en sí mismo, y entonces uno de los elementos que yo pondría del el régimen de la posverdad es que todo se puede mercantilizar, todo se puede comprar y vender. Otro elemento sería que se pueden llegar a poner en duda los derechos humanos, el Estado social y democrático de derecho. Hay una serie de elementos de este ambiente cargado que abusan de la situación para intentar desmantelar avances sociales, desmantelar el Estado social de derechos, y eso pues también formaría parte de este entramado, ¿no? Las constituciones, bueno, pues fueron un gran paso de la modernidad, es decir, bueno, vamos a poner en un documento qué es lo esencial para que un país funcione y vamos a intentar que efectivamente se cumpla. Y a eso le acompaña el derecho internacional. Y si yo ahora les preguntara, ¿en qué se está quedando el derecho internacional en este momento, ¿no? En Gaza, en Ucrania, en el Sudán del Sur, del que nadie habla, pero que también hay una situación muy complicada. Pues todo eso parece que nos está desmoralizando, ¿no? En el sentido que decía Ortega, de que no es lo mismo estar altos de moral que estar desmoralizados, pues nos va desmoralizando esa situación de desprecio a lo que habíamos valorado tanto de las constituciones con su separación de poderes, con sus declaraciones de derechos que no se tocan. Pues ahora parece que sí, que se pueden tocar esas declaraciones de derechos y que se pueden recortar derechos sociales y que se pueden recortar pues grandes avances que hemos tenido y que el derecho internacional no vale nada, ¿no? Se está poniendo en definitiva en cuestión pues esa ética cívica que está detrás de la bioética, es decir, que es el sustento de la bioética. La bioética no puede subsistir si no hay unos valores compartidos. Y esos valores compartidos son los de una ética cívica que con mucho esfuerzo y con años habíamos ido construyendo. Y da la sensación de que se está también poniendo en cuestión. Y por último, se está poniendo en cuestión la ciencia también. Dentro del sistema o del régimen de la posverdad, pues mucha gente desconfía de las vacunas, mucha gente desconfía de la ciencia, mucha gente dice, bueno, eso del cambio climático pues es una cosa de algunos científicos que quieren manipularnos. Se ponen en cuestión los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, que están avalados por la ciencia, a mi modo de ver. En fin, se está creando en ese régimen de la posverdad un régimen de desconfianza. Y entonces da la sensación de que en esta aceleración tecnológica y en esta especie de río revuelto, pues una serie de grandes corporaciones o de grandes ricos, ¿no? Me parece que eras tú quien decía que eh, los poseedores de la mitad de la riqueza del planeta caben en un autobús de Londres. ¿Lo escribiste tú eso? No lo ¿Te sé. suena? No. Que Puede ser un bulo. uno de esos autobuses de 2 pisos que estamos acostumbrados a ver en Londres, ahí caben los poseedores de la mitad de la riqueza del planeta. Entonces, es como decepcionante, ¿no? ¿Hasta dónde hemos llegado, no? Queremos ¿qué tipo de mundo estamos construyendo, no? Entonces, en algún momento tú hablas de el orden en el caos. ¿Qué quieres decir con eso? De que
hay un orden en el caos? Bueno, pues porque la posverdad, yo creo que el fondo último es que socava el orden que más nos interesa, que es el orden moderno. Todas estas racionalizaciones económicas de la empresa, del derecho, de la comunicación, de la opinión pública, que también lo ha nombrado Margarita, y que es el que más se acerca a nuestro tema. ¿Por qué surge modernamente? Yo creo que surge por un orden que, muy parecido a lo que ha sido el orden que se ha ampliado a la complejidad, el orden que más se parece al pensamiento de las teorías de la complejidad es el orden de la libertad. El orden de la libertad. Todas esas racionalizaciones no son una cuestión epistemológica prioritariamente. Esa es la expresión epistemológica. Pero el trasfondo de la misma ciencia, el trasfondo de la tecnología está en la libertad. Precisamente porque el ser humano modernamente, a diferencia del premoderno, que confiaba en el orden de la naturaleza, ¿qué importancia ha tenido todo esto y tiene para la bioética? Empieza un nuevo orden que la gente lo vive como el caos. Pero en las teorías del caos, que las denominan así, e intuitivamente, ¿verdad? Todos cuando lo hemos estudiado nos ha sorprendido, hombre, no le llaméis caos. Entonces tienes que estudiar y decir, no, es que el caos es otra forma de orden. Igual que les pasaba a mis alumnos de instituto, y aquí hay profesores de instituto, ¿verdad? También, Juan Manuel, Norberto, que cuando entras en un instituto y hablas de la libertad es la arbitrariedad. Y muchas gentes, cuando trabajamos en una institución, pensamos que uno entra en una institución y hace lo que le da la gana. Me da igual un hospital que la universidad. Uno hace lo que le da la gana, porque eso es la libertad. No, la libertad es un orden, autonomía moral. Eso es la libertad. Nomos, ley. Es una ley que tú te tienes que dar dándote cuenta a ti mismo. Cuando se dice es que la libertad implica la responsabilidad. Sí, pero la responsabilidad ¿ante quién? ¿Ante quién? La última responsabilidad ¿ante quién? ¿Ante el político? ¿Ante el gerente? ¿Ante... claro, ¿ante quién? Entonces hay una escala de responsabilidades, pero en último término es en la libertad. Por ejemplo, la libertad de conciencia. La libertad de conciencia, eso tiene que contar. Entonces, el régimen que han llamado algunos de la posverdad y que Juan Antonio Nicolás, que tiene un grupo magnífico en la Universidad de Granada, interdisciplinar, ha llevado a cabo con un proyecto, yo creo, extraordinario de complementariedad de perspectivas. Tiene que forzarnos a lo que aquí se ha planteado también a lo largo de la mañana que hemos estado y de la parte de ayer. Y es que primera cuestión, desde la libertad, si la libertad es la raíz última de todo nuestro modo de pensar, que a veces, porque tú has dicho la expresión voluntad de verdad, voluntad de razón. Bueno, pero la voluntad no es arbitrariedad. La voluntad está dirigida hacia algún tipo de valor que es superior. La voluntad se rige, elige también un tipo de valores. Bueno, pues nuestra organización epistemológica, nuestra organización del saber, claro, hablar de esto a estas horas, esto es horroroso, pero bueno, como nos toca, vamos a decirlo. Y es que ese pensar tampoco es una cuestión de ahora. Las teorías que antes se han dicho muy bien, las teorías de la complejidad o las teorías sistémicas de Bertalanffy, sí, pero es que hay unos precedentes. Yo voy a poner el precedente de Hegel para que se entienda, que se ha dicho muchas veces, la visión holista, la visión del todo. La visión del todo, que es siempre inalcanzable, es una idea regulativa, porque el todo no lo tiene nadie. El todo es imposible. Pero lo que sí que es importante es que
todo esto tiene mucho que ver con la pregunta, ¿eh? No me he ido por los cerros de Úbeda. ¿Por qué? Porque pensar en el todo, que es imposible, sí que me lleva a pensar a través de todas las perspectivas posibles. Pero el perspectivismo no es relativismo. Cuidado, este es un punto. Porque el pluralismo no es relativismo. Y esto sabemos que lo tenemos como problema. Tú me lo has indicado mucho y me has dicho que lo dijera. Me conste que lo digo porque además él me ha dicho que dilo. Y si no, te doy. Dilo. Es verdad. Porque yo creía que eso estaba claro. Pues no, dice que no. No sé. Pero si no está claro, tenemos que llevarlo como un mensaje clarísimo desde ese punto de vista. El principio de la libertad no conduce a la arbitrariedad ni conduce al relativismo, porque el camino es el perspectivismo dentro de nuestros posibles conocimientos para poder acercarnos asintóticamente al mejor conocimiento posible a través de la verosimilitud, porque eso de las evidencias que está de moda, en fin, eso todos sabemos que primero es una mala traducción y segundo que evidencia es muy problemático, pero sí que a eso en otro momento entramos en eso. Pero sí que tiene que haber una voluntad de verdad, porque la voluntad de verdad es incuestionable en la vida humana. Cuando vosotros en los hospitales o nosotros en la universidad o vas a Hacienda o vas, oiga, que se han equivocado, que esto no es así, hombre, que nos digamos y que aceptemos como manipulación eso que has dicho del régimen de la posverdad. Eso es una manipulación ya semántica. Hay que ir con cuidado con la semántica, no ceder a los conceptos que son términos inadecuados, porque esa cesión es una cesión a la manipulación. Ese es el punto que quería resaltar. El orden de la libertad que está detrás es un orden que hace juego con el pensamiento de la pluralidad, de la perspectividad, donde, por ejemplo, pensar lo complejo es distinguir, por decirlo en algunas fórmulas, pero no separar. La gente distingue, entonces es separar. No, yo distingo, discierno, como antes hablábamos. El discernimiento es una operación del saber, de la razón, del juicio, pero no es suficiente. Yo distingo, pero no tengo por qué separar ni disociar. O yo asocio, pero no reduzco. Antes se ha explicado muy bien el pensamiento unilineal con Margarita, sino que el pensamiento complejo, bueno, si me permitís, aquí tenemos algún experto como de Hegel, ¿no? Es decir, Hegel a este método le llamaba, porque era muy bruto intelectualmente, le llamaba, la gente ha dicho método dialéctico, pero la dialéctica es un paso para lo que él le llamaba método absoluto. ¿Qué quería decir con método absoluto? Prescindamos del término. Quería decir esto que yo os decía, a ver si llegamos al todo, a ver si sabemos que hay una complejidad enorme. Pues hay que pensar lo mejor, lo más profundo, pero sin reduccionismos, porque el pensar que tiene en cuenta las máximas relaciones de unos con otros es un modo de pensar que interrelaciona y de la interacción que sale, pues algo que no sabemos lo que puede salir. Por eso, desde el principio, y aludo a estas cosas para que las vayamos correlacionando, porque entonces, ¿qué sale? De la interacción, ¿qué sale? Emergencia de cosas nuevas. Tanto le gusta, esto le gusta mucho a nuestro maestro Diego Gracia, explicar que hay una emergencia de innovación que es imprevisible. Las emergencias son imprevisibles. ¿Quién podía haber previsto que el ser humano, el Homo sapiens, surgiera? Por la mecánica normal de la evolución, pues es imprevisible, pues ha surgido. Y decimos que lo explicamos, bueno, lo explicamos, lo que damos son factores, pero como decía Margarita, no hay una causalidad lineal. Esto es lo propio del pensamiento
del pensamiento complejo, del pensar lo complejo. Pero claro, la especialización típica de la vida moderna nos ha llevado al reduccionismo. Y entonces hablas con quien sea y te dice, no, es que la cardiología. Tenía un amigo, bueno, a lo mejor lo conocéis, Manuel de los Reyes, hace años me decía, es que la gente ha confundido la cardiología con la fontanería. Bueno, vosotros lo entenderéis mejor que yo todavía, con la fontanería cardíaca. ¿Por qué? Porque lo ha reducido, lo ha ido reduciendo. Entonces, y así pasa con todas las cosas, la fragmentación del saber como si pudiéramos fragmentar la realidad. No podemos fragmentar si queremos entender. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser defensores en la bioética de unas teorías sistémicas, teorías de la complejidad. Por eso no conduce al relativismo, sino a un perspectivismo capaz de articular. Precisamente una de las corrientes filosóficas que a mí me gusta es la hermenéutica. La hermenéutica, sin asustarse, la hermenéutica es aquel tipo de, y ahí digo el otro término final que quieres que diga, la interpretación. Cuando la gente dice, todos son interpretaciones, y aluden incluso a Nietzsche, pero atención, se han saltado la primera parte de la frase. La primera parte de la frase de Nietzsche dice contra el positivismo. Cuidado. Contra el positivismo que ha defendido un objetivismo como si las verdades estuvieran ahí, bien redondas, al estilo de Parménides, y yo las veo con presunta evidencia. No, son procesos, tienen una larga historia y por lo tanto necesito una interpretación, pero no todas las interpretaciones valen igual, sino que tengo que argumentar, dar razones. Como querías que lo dijera, pues lo he dicho. Pues en ese contexto en el que tú nos estás metiendo, pues, o que llevamos ya un ratito hablando de él, hay una serie de fenómenos que a todos nos preocupan y quería saber un poco también tu opinión sobre el asunto, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que continuamente estamos asaltados por noticias falsas, por vídeos manipulados. Ahora ya, incluso cuando los vídeos están manipulados con inteligencia artificial, es muy difícil saber si han sido falsificados o no. Y entonces la comprobación es muy, muy complicada. Se habla del uso de los bots, ¿no? Que son robots, son algoritmos que llegan incluso a hacer perfiles de los usuarios, de los consumidores, etcétera, y les lanzan mensajes que de alguna manera encajan en su mentalidad y con eso les venden el Brexit, por ejemplo, o les venden el hecho de que gane el señor Trump o les venden lo que sea. Es decir, que con esos perfilados que se hacen con ayuda de las tecnologías, pues manipula a muchísima gente con efectos tremendos, ¿no? en la realidad. Lo que se llaman burbujas epistémicas. Es decir, yo solamente voy a recibir informaciones que confirman mi ideología, que confirman mi mentalidad, que hacen que yo solamente hable con la gente que está de acuerdo conmigo y nunca me asomo pues a otros periódicos, a otras fuentes de información, porque eso podría ser disruptivo para mí, ¿no? Podría ser una disonancia cognitiva para mí. Hay un montón de teorías conspirativas, de negacionismos que se van propagando como la peste y hay un ambiente, esto ya para mí es digamos, lo más terrible, de polarización y de odio. El odio se presenta ya como algo normal, ¿no? Como si fuera una necesidad, como si tuviéramos necesidad de expresar el odio en alguna parte de nuestra vida. Aparecen los llamados populismos de uno y otro signo, porque los hay de distintos signos, pero se van extendiendo estos populismos en el sentido de que la verdad no importa, lo que importa es ganar. Y para ganar, pues vale todo, como si estuviéramos continuamente en guerra, ¿no? En guerra cultural, se llega a hablar de guerra cultural.
Y otra cosa que a mí me preocupa enormemente y sé que a ti también, los chivos expiatorios, ¿no? El hecho de que ahora se empieza a decir, bueno, pues la gran parte de los problemas que tenemos son por los emigrantes, sobre todo por los inmigrantes pobres, porque si los emigrantes emigran con dinero, eso no dan problemas, eso bien, son bienvenidos en cualquier parte. Y si son turistas, pues no son emigrantes, pero si vienen a quedarse con dinero, eso se admite de buena gana. El problema es cuando llegan, pues, buscándose la vida, ¿no? Eso es aporofobia, es desprecio al pobre. Y es un término que es verdaderamente preocupante porque no solo afecta a los inmigrantes, afecta a otros muchos colectivos, pero que, lo que decía, se está tomando como chivo expiatorio, como en otros tiempos se tomó el de los judíos, o en otros tiempos pues, fueron los herejes, y en otros tiempos siempre ha habido chivos expiatorios, las brujas también fueron chivos expiatorios, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso nos está deteriorando, nos está haciendo sufrir, ¿no? Y eso tiene algo, bueno, eso yo creo que tiene mucho que ver con la bioética. ¿Tú cómo lo ves? Hombre, yo creo que es la expresión de las nuevas tecnologías que invaden nuestra vida y todo eso es producto del mal uso de las tecnologías que son, en principio, son fabulosas en todos los terrenos. Yo soy partidario de, claro, de emplear. ¿Por qué? Porque la tecnología surge de la creatividad y de la libertad. El ser humano es, podríamos decir, por naturaleza técnico. Lo dice muy bien Ortega, que es otro de nuestros grandes maestros. Pero claro, eso se puede pervertir. Y eso es donde estamos hablando de las perversiones de la economía, las perversiones, porque esa es una faceta, son patologías, si me permitís la expresión, porque ahora se habla también de patologías sociales, ya veréis si es adecuado o no, pero de eso hablamos. Entonces, la mentira generalizada es más fácil porque hay más medios para difundir. La mentira siempre ha existido, pero claro, es que ahora se sabe mentir mejor o se sabe manipular mejor, claro, porque las técnicas nos lo permiten. Sin embargo, está produciendo, curiosamente, más información y más soledad. Por ejemplo, incluso entre niños y jóvenes, no hay auténtica comunicación, porque información no es lo mismo que comunicación. A veces no lo pensamos, pero es elemental. Si esto al final, si lo pensáramos, son cosas elementales. Y que hoy uno tenga que leer que las redes sociales, dicho por uno de los gurús en este terreno, que las redes sociales son más adictivas que la heroína textual, lo habréis leído en los medios, como lo dice Jonathan Haidt, otro de los gurús, que es muy interesante, pero es significativo. Claro, todo eso produce una mala salud mental. Antes se ha nombrado en algunos momentos, en diversas ocasiones. Bueno, pues yo creo que como está acabando el tiempo, podríamos sacar algunas conclusiones. A mi modo de ver, porque no hay más tiempo, veo que el reloj, llegamos a la hora final que nos han indicado. Y como yo soy bastante obediente para lo que sea razonable, y creo que esto es no solo razonable, sino, en fin, necesario casi para la vida, creo que a los 30 años de esta Asociación de Bioética Fundamental y Clínica, que como decía en el programa inicial que nos mandó nuestra presidenta, decía que hay que mantener el espíritu crítico del diálogo plural. Pues yo me apunto, me sigo apuntando a esto. Y entonces sacaría modestamente 3 conclusiones, si me permitís, que es la explicitación de este programa que durante 30 años creo que modestamente hemos intentado llevar a la práctica y que todos vosotros sois protagonistas. En primer lugar, en nuestro tema, que hay que desenmascarar, ya que es nuestro tema, la trampa de la presunta posverdad. Eso es una manipulación, personalmente, fruto de una manipulación, ya el propio término, y que nos lo tragamos. Y creo que una de las funciones de la reflexión es desenmascarar, un término típicamente nietzscheano, desenmascarar esa mentira en la que vivimos cotidianamente. En segundo lugar, que eso es producto de la razón instrumental. Es una manipulación
en ejercicio de la razón técnica en el sentido instrumental que no atiende a los valores comunicativos originarios. Por lo tanto, si queremos humanizar, que es otra de las cosas que se ha dicho, que no es lo mismo que hominizar, sino humanizar es ya con unos valores más positivos, lo que tenemos es que poner las condiciones efectivas para lo que ha sido típico de nuestro maestro deliberador, la deliberación, el diálogo plural como deliberación, la formación, seguir formando buenos profesionales y, como aquí se ha expuesto, una buena gobernanza de las instituciones y organizaciones. Y eso solo se puede hacer ejercitando la razón, manteniendo las pretensiones de validez, el sentido, la verdad, la justicia, porque si no tenemos pretensiones de validez, ¿en qué caemos? En patologías sociales, y como últimamente le gusta estudiar a Adela, y me complace acabar citando a mi queridísima Adela, eso solo produce lo que ella, estudiando a alguna autora en este caso, otra de las patologías sociales, el espiral del silencio, que nos callamos porque no nos atrevemos a hablar en público de aquello que son nuestras convicciones, y creo que esta asociación es un lugar para que cultivemos nuestras convicciones, las presentemos en un diálogo plural y no nos sometamos a la autocensura, porque la libertad de expresión es la expresión de eso que llamamos el orden de la libertad. Por mi parte, he acabado. Muchísimas gracias, Jesús.